Muy buenas y bienvenidos a Hecho Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los Aune Jasper y estos me han sido enviados amablemente por Aune para poder publicar esta reseña. En realidad no han hecho ninguna solicitud específica, pero voy a incluir el enlace a los Jasper a través de su sitio web de todas formas, ya que es lo mínimo que puedo hacer visto que me han enviado estos items para poder hacer esta review. Como siempre, mi review será lo más honesta e imparcial posible, pero siempre es bueno considerar el hecho de que estos IEMs no me han costado nada. Antes de comenzar con la review, tengo que decir que yo no tenía ni idea de que estos IEMs existieran. Aune, o Aun, o On, o la verdad que no sé ni cómo se pronuncia, lo he oído de tantas formas diferentes, pero Aune es una empresa que ha hecho algunas cosas interesantes que a mí me han llamado la atención. Pero realmente solo sabía de sus amplificadores y de sus DACs. Y estaba hablando con Aune sobre la review de su nuevo DAC portátil, que es el BU2, que por cierto se publicará la review en breve, y me preguntaron si había escuchado sus IEMs. Yo fui totalmente honesto con ellos y le dije que ni siquiera sabía que tenían IEMs. Me comentaron el nombre del modelo, obviamente los Jasper, y me dijeron que había salido o habían sido lanzados a finales del año pasado, a principios de este año. Así que yo hice una búsqueda rápida en internet y me sorprendió mucho descubrir que en realidad estos IEMs fueron reseñados por Audio Discourse en marzo de este año. Y la razón por la que me sorprendió es porque yo normalmente sigo la mayoría de las reseñas de Audio Discourse y de alguna manera simplemente había ignorado esta reseña por completa. De hecho, todavía lo he ignorado por completo, lo siento Android, pero es que como aún me dijo que me los enviaban para que los probara, pues yo he evitado leer sobre ellos. Siempre trato de evitar leer todo lo que planeo reseñar, aunque algunos detalles pues siempre logran pasar. Pero en este caso en concreto, yo estaba entrando completamente a ciegas en cuanto a lo que iba a recibir. Yo lo único que sabía es que eran unos IEMs que se vendían por alrededor de 280 euros a través de su página, que son de un solo driver dinámico y que están disponibles en negro o plateado. Entonces yo empecé esta review con la esperanza de sorprenderme y tengo que decir que lo han hecho. Pero ahora llegaré con eso. En cuanto a presentación, pues los Jasper, tengo por aquí la caja, llegan en esta caja que es una funda blanca con una caja negra que sale de su interior, que tiene una imagen de los Jasper por delante y algunas especificaciones por detrás. Y desde el interior de esto se desliza la caja de cartón negro que tiene un logo de la marca, etcétera. Que por cierto, el logo de la marca es una cosa que a mí me gusta, el logo de Aune, a ver si lo puedo enseñar. Lo veis aquí. Es un logotipo muy sencillo que se reconoce inmediatamente, incluso de revés. Es un logotipo, a mí me gustan estos logos así sencillos y fácilmente reconocibles. Pero bueno, a lo que iba, eso no tiene nada que ver con los IEMs. Pues al abrir la caja, tiene un contenido que a mí la verdad que me impresionó bastante más de lo que tendría que haberlo hecho. Dentro de la caja viene esta funda iba a decir de transporte, pero es muy grande. Es más bien una funda para guardarlos, que es de cuero. Bueno, no sé si es de cuero real o no, pero está muy bien hecho. Es una funda, un estuche bastante bonito en mi opinión. También venía el cable, que ahora hablo del cable en un momento, unas puntas de silicona de recambio, una herramienta de estas para la limpieza y un paño de esto de microfibra. La verdad que el paño este de microfibra, que es algo que no se suele incluir, en este caso viene bastante útil porque la verdad que estos IEMs pues son un poquito un imán para las huellas. Las huellas dactilares se quedan, no voy a tocarlos ahora, pero es muy fácil dejar las marcas en los IEMs. Bueno, pues como veis, no hay nada fuera de lo normal y por eso digo que me sorprendió más de lo que me tendría que haber hecho, pero la verdad que es un empaquetado que a mí me ha dado una buena sensación y la verdad que siempre es una buena manera de empezar con un producto cuando lo abres y te gusta el empaquetado.
obviamente hablando de IEMs de cierto precio. En cuanto a construcción y estética, pues los IEMs, pues obviamente son negros, también están disponibles en plateado y tienen esta forma suave y redondeada que la verdad que le cuesta a la cámara enfocarse en estos IEMs. Pero tienen una forma así muy suave, muy redondeada. En mi opinión son muy bonitos en su simplicidad. Eso sí, como he dicho, son muy rápidos a la hora de recolectar las huellas y marcas, pero los veo muy bonitos y personalmente los encuentro muy cómodos. La boquilla, vamos a quitarlo, no es muy larga, eso sí, lo cual quiere decir que no se inserta muy profundo en los oídos, pero al ser más pequeño, pues cogen bien, digamos, en la forma del oído donde se insertan, no sobresalen. Y a mis oídos y mis orejas, personalmente, se me adaptan muy bien, sobre todo con puntas Chelastic. No hay formas extrañas, está todo redondeado, no hay ningún borde afilado, nada raro. Y digo, simplemente funciona muy bien con la anatomía de mis oídos. El cable, sin embargo, a ver si puedo poner la punta de esto otra vez. Ay. El cable, sin embargo, pues es un cable que quizás no le vaya a gustar a todo el mundo. Y, a ver, yo no he tenido ningún problema con este cable. El cable funciona bien, está bien construido, no es microfónico, se ve de buena calidad, pero sí que es bastante grueso. El cable a mí me recuerda a los cables que vienen incluidos con algunas de las marcas así grandes conocidas como Sennheiser, Shure, etcétera. Y es un cable recto, sin liso, sin adornos. Sí que tiene su slider, su hardware bonito, de metal. Pero lo que tiene es esta forma premoldeada encima de la oreja y, por decirlo de alguna manera, esto se siente, digamos, un poco fornido a veces. Digo, no hay absolutamente ningún problema con el cable en sí. Es un cable que a mí no me molesta para nada, pero entiendo que la gente quizás lo encuentre un poco poco grueso, perdón. Las puntas incluidas, que son estas que le he vuelto a poner, pues están bien, hacen su trabajo. Sin embargo, yo he optado por utilizar las puntas de Chelastic con estos IEMs, ya que son unas puntas que a mí realmente me gustan y encuentro que en el caso de estos IEMs funcionan muy bien tanto para la calidad de sonido como para un ajuste muy cómodo porque consigo muy buen sellado sin que se inserten demasiado profundo y como he dicho la boquilla no es muy larga. Ahora, mi único comentario negativo real en cuanto a construcción es este. No el cable, sino el uso de los conectores MMCX. Y esto no se debe a que se hayan utilizado conectores de mala calidad, ni mucho menos. Los conectores parecen muy buenos, parecen estar muy bien hechos, solo que yo personalmente prefiero los dos pins, ya que he tenido problemas con conectores MMCX en el pasado. Yo por alguna razón siempre dudo de desconectar los cables que usan conectores MMCX, ya que siempre me vienen esos flashbacks de acabar con medio conector en la mano o un pin roto dentro del conector, varias cosas que me han pasado, clavijas rotas, etcétera. De nuevo, los conectores en este caso parecen ser de muy buena calidad. Y yo he cambiado los cables varias veces, he probado con otros cables y no he tenido absolutamente ningún problema. Solamente que a mí los conectores MMCX pues como que no me gustan. En cuanto al sonido, pues yendo directo al grano, a mí me gustan estos IEMs. Ya he dicho lo que cuestan y es un rango que básicamente los pone a competir directamente con cosas como los Blessing 2 Dusk, que son un conjunto de IEMs que ven mucho uso en mi caso y que siento que son unos IEMs muy buenos por su precio. Por lo tanto, pues es de esperar que los compare automáticamente entre ellos. ¿Estos son mejores que los Dusk? Pues eso depende de lo que busques en un IEM. Pero el solo hecho de que se puedan o de que puedan competir entre ellos, pues en mi opinión ya es algo muy positivo. Voy a hablar más de las comparaciones ahora dentro de un momento, pero vamos a pasar por el proceso habitual de explicar, o al menos tratar de explicar lo que yo encuentro bueno y malo sobre los Jasper.
Comenzando con los subgraves, pues encuentro que hay una caída a medida que bajamos a los registros más bajos. No es una pérdida exagerada de las notas más bajas, todavía hay suficientes subgraves para apreciar ese retumbe que se encuentra en las pistas que lo necesitan, como por ejemplo Chameleon, que se ha convertido en mi pista principal de referencia para subgraves. Y tengo que decir que me han parecido muy placenteros y muy ameno escuchar música electrónica y otra música con mucho retumbe en los extremos bajos, aunque no creo que la afinación de los Jaspers sea algo dirigido a ese estilo de música. Al menos en el caso de aquellos que les gusta que los subgraves pues le hagan vibrar el cerebro y hacer cosquillas en los tímpanos, ¿no? Pasando a los medios bajos, aquí hay más presencia que en el caso de los subgraves. Perdón, he dicho medios bajos, me refería a los graves medios. Perdónenme. Pues en los graves medios hay más presencia que en el caso de los subgraves, lo que hace que las frecuencias bajas estén bien presentadas, pero sin que dominen el sonido. Ya he dicho antes que yo soy fan de los drivers dinámicos para graves, y los jaspers me recuerdan el por qué me gustan tanto los graves de los drivers dinámicos. Si bien son limpios y detallados en las regiones de graves, son articulados, todavía presentan un poco de ese sonido de graves suaves y redondos que yo asocio con drivers dinámicos. Aquí también funcionan bien para el EDM, para música electrónica, pero en mi opinión sobresalen con las notas de bajo más naturales, que son como de los bajos eléctricos, bajos acústicos, el contrabajo, incluso extremo inferior de las guitarras. En las regiones de los medios bajos, pues digamos los medios bajos, no, los graves más altos, digamos sobre unos 200 hercios. Pues ahí quizás hay un poco más de presencia de lo que yo hubiera elegido sobre papel. Pero después de escucharlos, debo decir que no restan mérito al sonido, en mi opinión. Utilizan esa ligera presencia adicional alrededor de esos 200 hercios como ventaja, y encuentro que mi música favorita, que se centra en gran medida en instrumentos acústicos, etcétera, pues tiene un timbre y un bajo muy natural. Disfruto especialmente de la guitarra acústica a través de los Jasper, como Something Just Like This de Missy Blonde o con Julia Ross, Billie Jean de Civil Wars o Long After You're Gone de Chris Jones. Todo ese tipo de canciones, pues me gusta mucho el timbre y el toque ese natural que tiene en ese rango. Sin embargo, sí que hay algunas canciones, algunas pistas en las que esa presencia adicional en esas regiones graves, medios, altos, pues tiene un efecto algo negativo. En canciones como Black Muse de Prince, pues ahí encuentro que el bajo es un poco cálido de más, lo que hace que la claridad del bajo de Prince pues pierda un poco de su magia. Y esto es algo que yo he experimentado con algunas canciones que tienen principalmente bajos eléctricos que están ya muy presentes en la mezcla y que dependen de la claridad para poder apreciar mejor la ejecución del bajo. No es algo que haya encontrado muy común, no está en muchas canciones, y parece ser solo cuando una mezcla específica de bajo así prominente y un sonido de graves ya cálido en esas regiones de 200 a 300 hercios, pues ahí es cuando parece que se asoma este tema. No es algo que yo note en la mayoría de la música que escucho, ni mucho menos. Pasando ahora sí a los medios bajos, la transición pues es mayormente limpia, excepto cuando se experimenta lo que acabo de mencionar con ciertas canciones en las que el bajo es un poco demasiado cálido. En esos momentos ocasionales pues sí que puede parecer que la transición no sea tan limpia como debería ser, pero en realidad no puedo quejarme de la transición, ya que la transición es limpia en 99% de la música que yo escucho. Moviéndonos hacia arriba a través de los medios, pues hay una ligera caída justo antes de esa marca de los 1000 hercios que yo hubiera esperado que hiciera que las voces parecieran más ausentes de lo que realmente son. La razón de esto es que solo están ligeramente por debajo de mi preferencia en este sentido, y el rango de los 1000 hercios a los 3000 hercios
tiene un ascenso suave, alcanzando un punto en los 3000 hercios que yo también hubiera esperado que fuera más brusco de lo que realmente es. No estoy seguro si el hecho de que la ligera reducción alrededor del 1000 hercios contrarresta esa ligera sobreelevación a los 3000 hercios, pero funciona muy bien y no resulta ni ausente ni gritón, en mi opinión. En las regiones más altas, pues ahí es donde el Jasper realmente me ha sorprendido, proporcionando mucha más extensión de la que estoy acostumbrado a encontrar en configuraciones de un solo driver dinámico. Los agudos son suaves y definidos y no tienen experiencias desagradables como sibilancias, etcétera. Proporcionan una agradable sensación de aire y de extensión. Es cierto que no todos los IEMs de driver dinámico individuales sufren de caída en las regiones superiores, pero sí que es algo que encuentro en la mayoría de ellos, y el Jasper es uno de los casos que demuestra que no son todos. Sí que tiene una extensión y un aire bastante agradable. La escena sonora y la colocación de las imágenes también es una experiencia muy placentera. La escena es más grande que la media, brindando mucho más espacio para que la música se extienda y la colocación de imágenes, aunque no es la mejor que he escuchado, también está por encima de la media y aprovecha al máximo ese espacio disponible, ¿no? Hace muy bien en utilizar ese hueco para colocar las cosas. De hecho, la amplitud de los Jasper, con ese espacio por encima de la media y la ubicación de imágenes decente, pues hace que estos IEMs sean muy agradables y me he encontrado buscándolo cada vez más. Las pistas así con múltiples capas como Strange Fruit de Dominique Fils-Aimé o incluso Bubbles de Yoshi Horikawa, pues se presentan de una manera que hace que sea muy fácil perderse en la música. La recuperación de detalles de los Jasper también es bastante buena, tal vez excepto en aquellos casos en los que los graves altos se vuelven demasiados, pero de nuevo, estas son ocasiones muy limitadas, al menos con la música que yo escucho. No son un conjunto de IEMs que te lance una gran cantidad de detalles por encima de todo, pero sí que son un conjunto que tiene suficientes detalles para apreciar todos esos pequeños detalles de fondo, mientras que los mantiene ahí, en el fondo. Lo hace muy bien eso. Te proporciona los detalles necesarios, pero sin tener que restarle mérito a los demás. En cuanto a comparación con los Dusk, pues si eres alguien que lee o que ve muchas de mis reseñas, probablemente te habrá dado cuenta que yo no hago muchas comparaciones en la mayoría de mis reseñas. Yo intento mantener mis reseñas constantes, utilizo la misma música, la misma lista de canciones de referencia, voy enfocándome en las mismas características, de modo así que mis reseñas se puedan comparar fácilmente viendo una y luego otra. Bueno, eso y el hecho de que mis reseñas suelen ser siempre demasiado largas de todas formas, como será esta seguro. Sin embargo, hay ocasiones en las que sí encuentro que es necesario o simplemente parece ser el mejor camino a seguir el hacer una comparación. Y eso suelen ser las reseñas de dos versiones del mismo auricular o mismo IEMs o IEMs muy similares o como en este caso, porque yo siento que es algo que compite directamente con algo que ya me gusta y que ya he dicho que me parece muy bueno. Y en este caso, mi comparación con los Moondrop Blessing 2 Dusk. Y es porque ya he dicho anteriormente y en innumerables otras ocasiones en otros reviews que los Dusk son los IEMs que yo uso mucho y que me gustan bastante. En el caso de los Jasper siento que abordan algunas de las cosas que no me gustan tanto en los Dusk, aunque tal vez no lleguen a algunas de las cosas que siento que en los Dusk son muy buenos. O sea, quizás mejoren los puntos flojos de las Dusk, pero no llegan a los puntos fuertes de los Dusk. En primer lugar, el confort. Sí, sé que esto es algo muy personal y solo es relevante para mí personalmente, pero yo encuentro que los Dusk son demasiado grandes y que no son tan cómodos. Tuve que jugar con montones de puntas diferentes antes de encontrar algo, que por cierto fueron los Spinfit CP155, no, las puntas que encontré que funcionaran bien, que se ajustaran a ese enorme túnel que es la boquilla de los Dusk y que fueran cómodos para largas sesiones.
Y con los Jasper, aunque me he decidido por los Chelastic como mis puntas preferidas con estos IEMs, he descubierto que funcionan bien con una gran variedad de puntas y que también son muy cómodos. Sientan muy bien dentro del oído y no sobresalen como si tuviera un Cadillac aparcado en cada oreja. No, no me malinterpretéis, los Dusk no son incómodos, de lo contrario, no los usaría tanto, pero los Jasper son mucho más. En cuanto a sonido, pues ambos suenan muy bien, al menos en mi opinión personal, pero se destacan de diferentes maneras. Los Dusk tienen más graves, son más impresionantes en esos registros más bajos. Tienen una presentación más potente y funcionan muy bien para las cosas como el pop, la música electrónica, etc. Aún así, yo disfruto de la música acústica con los Dusk, pero no hacen brillar los graves como sí que lo hacen otros géneros con los Blessing Dusk. En el caso de los Jasper, encuentro que los graves son más suaves y más en línea con la música acústica sin dejar de ser detallados. Si tuviera que elegir uno, probablemente optaría por los graves de los Dusk, ya que pueden ser más impresionantes y no parecen sufrir, da igual lo que le arrojes. Mientras que los Jasper, pues tiene ese toque de presencia de más en esos graves medios altos en ocasiones. Vamos, que ya lo he comentado otras veces, no hace falta que me repita más. En cuanto a los medios, probablemente también estén más en línea con mis preferencias los Dusk, especialmente si miro un gráfico. Sin embargo, yo no escucho gráficos y debo decir que tampoco me puedo quejar de los medios de los Jasper. No parecen sobre papel que deban sonar como lo hacen, pero si ignoramos totalmente mediciones y me centro simplemente en el sonido, no tengo problema con los medios de los Jasper. En los rangos más altos, que es donde definitivamente elegiría los Jasper sobre los Dusk, sin duda. Los agudos son más suaves, son menos ásperos y a mis oídos se extienden mucho más que los Dusk. Obviamente yo no escucho hasta los 20.000 hercios. Mi último chequeo de audición me mostró que alcanzaba los 17.000, pero personalmente siento que con esto no me falta información alguna, al menos dentro de mi rango de audición, y al mismo tiempo no están demasiado elevados. No hacen que los agudos sean el centro de la atención. Y por último, la escena sonora y la amplitud en general de los Jasper es algo que encuentro superior a los Dusk. O sea, estos siguen siendo IEMs. No es que sean de repente unos auriculares abiertos, pero con la apertura de sonido que tiene, junto con el confort, la comodidad que yo encuentro con estos IEMs, son quizás los IEMs más agradables que he escuchado en este sentido. Bueno, voy concluyendo porque sé que esto se ha enrollado mucho más de lo que pensaba. Los Aún Jasper han sido una especie de déjà vu. No hace mucho yo recibí y reseñé los T-Force Yuan Li, que eran unos IEMs de los que yo no sabía nada y simplemente hicieron clic conmigo y se convirtieron en uno de mis IEMs más utilizados. Y los Jasper son una repetición de eso. Son unos IEMs de los que no sabía nada, no sabía qué esperar y he encontrado que coinciden muy bien con mis preferencias. Otro factor importante para mí es el confort. Estos son en realidad uno de los pocos IEMs que yo olvido que los tengo en mis oídos, especialmente con las puntas Chelastic. Y con otro cable, también tengo que decir. El cable incluido es un buen cable, pero es un poco rígido para poder olvidarse de que lo llevas puesto. Hay muchos IEMs que me resultan cómodos, pero muy pocos que yo llegue a olvidar de que están metidos en mis oídos. Y la amplitud de sonido también se suma a ese confort, que no son auriculares abiertos, pero tampoco tienen un sonido cerrado, lo cual lo hace mucho más agradable para mí con mucha de la música que escucho. Siento que son un conjunto de IEMs que tienen un precio muy razonable en este lugar donde se encuentran. ¿Que si son los mejores IEMs por menos de 300 euros? Pues eso será una pregunta que tendrá una respuesta diferente de cada persona a quien le preguntes. Pero para una gran parte de mi música que tiene una base acústica, creo que estas son una gran opción y felizmente continuaré optando por ellos cada vez que quiera disfrutar de una sesión relajada de simplemente escuchar música. Y bueno, yo creo que ya me he enrollado lo suficiente. Ahora voy a leer la reseña de Android, la de Audio Discourse. Si queréis dejo el enlace a su review que está en inglés, pero lo dejo en la descripción del vídeo.
y voy a ver si sigo estando de acuerdo con, aunque sea la mayoría de sus impresiones. La verdad es que no sé ni lo que ha dicho de estos IEMs, pero me interesa saberlo. Bueno, lo dicho, voy a dejarlo ahí. En la descripción del vídeo dejaré el enlace a estos IEMs a través de la página de AUNE directamente. Dejaré el enlace a hchoreviews.com, donde podéis encontrar este review en formato escrito, tanto en inglés como en español, junto con más cosas. Dejaré los típicos enlaces a las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Dejaré ese enlace en la review de Android. Y yo creo que por hoy eso es todo. ¿Vale? Hasta luego.